Vamos a empezar a repasar un poco lo que vendría a ser el tema de adición y sustracción de números enteros. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto el posicionamiento de números en la recta numérica, el orden de números enteros de menor a mayor y viceversa, el valor absoluto y la adición y sustracción de números enteros. Partamos entonces recordando un poco que los números enteros se representan con la letra Z, ¿ya? Y representan aquellos valores que son números positivos, los cuales se posicionan a la derecha de la recta numérica, tal como se muestra acá. Están los números que son negativos, que están a la izquierda de la recta numérica, y el valor cero, ¿cierto? El valor neutro, el cual se encuentra en la mitad de la recta numérica. Entonces, los valores positivos, negativos y el cero son aquellos números que representan los números enteros. Recordemos que cuando comparamos números negativos, mientras el número esté más cerca del cero, el número tendrá mayor valor. Por ejemplo, sabemos que menos 2 es mayor que menos 10, porque en la recta numérica nosotros ubicamos, aquí tendríamos el 0, el que está más cerca del 0, en el caso de estos dos números que son negativos, el menos 2 y el menos 10, el que estaría más cerca del 0 sería el menos 2. Entonces aquí estaría el menos 2 y más acá, más a la izquierda, estaría el menos 10. Entonces, ¿cuál de los dos está más cerca del 0? El menos 2. Y cuando comparamos un número positivo con uno negativo, el positivo siempre es mayor que el negativo. O sea, si yo tengo menos 100 y 5, al comparar, ¿cuál es mayor? El número mayor va a ser el 5. ¿Por qué? Porque el 5 es positivo y el 100 es negativo. Teniendo en cuenta esto, podemos desarrollar esta primera parte que dice, ordene los siguientes números de menor a mayor. Por lo tanto, a la izquierda van a estar los negativos, en el centro va a estar el 0 y a la derecha van a estar los positivos. Entonces, de estos valores, el primero que vamos a ubicar a la izquierda es el menos 8. Entonces ubicamos menos 8. ¿Cuál vendría después? Vendría el menos 7. ¿Cuál vendría después? El menos 2. Después, fíjense que ya no nos quedan números negativos, pero tenemos el 0. Entonces es el valor central, el 0. Y ahora ya podemos empezar a contar números, ¿cierto? En el orden de los positivos, de mayor a menor. Luego, ¿cuál vendría de los números positivos que me van quedando? Vendría el 5 y finalmente vendría el valor 10. Entonces, este es el orden para ordenar los números de menor a mayor. Entonces, el menor de estos números va a ser el menos 8 y el mayor de estos números sería el 10. Entonces ahí tenemos ordenados estos números de menor a mayor. El valor absoluto. ¿Qué era el valor absoluto? Aquí dice que es la distancia, siempre es un valor positivo, ya que estamos hablando de una distancia que hay entre un valor numérico y el número 0. Entonces, aquí en el ejemplo podemos ver que el valor absoluto de menos 5 y el de 5 es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo al contar qué distancia hay desde el menos 5 al 0, tengo exactamente 5 espacios. Y lo mismo que si yo contara desde el 5 positivo al 0, también tendría 5 espacios. Entonces, lo que representa el valor absoluto vendría a ser la distancia que hay entre un número y el 0. Teniendo en cuenta esto, podríamos resolver esta segunda parte que nos pide determinar el valor absoluto de los siguientes números. Entonces, ¿cuál es el valor absoluto de menos 12? Sería 12, ya que la distancia que hay entre el 0, que hay desde el 0 hasta el menos 12 es de 12 espacios. ¿Cuál es el valor absoluto de 5? Sería 5, ya porque la distancia que hay entre 0 y 5 es 5. Y aquí pasa un caso particular. Dentro, yo sé que el valor absoluto de menos 2 es 2, pero fuera del valor absoluto tengo un negativo. Entonces yo mantengo ese negativo y ahora calculo el valor absoluto de menos 2 que me da 2. Entonces hay que tener ojo aquí con esto. Entonces ese negativo hace que el resultado me quede también en negativo. Luego hay otra pregunta que nos hacen aquí. ¿Es correcto afirmar
lo que se está mostrando aquí? Que el valor absoluto de menos 3 es mayor que menos 3. Y la respuesta en este caso es sí. ¿Por qué? Porque si le quitamos el valor absoluto al menos 3, eso nos da 3. Y nos está diciendo que el 3 es mayor que el menos 3. Entonces, por lo visto anteriormente, sabemos que todo número positivo es mayor que algún número negativo. Por lo tanto, esta afirmación es correcta, ¿ya? Ya que el valor 3, ahí si quieren le pueden poner más 3, es mayor que menos 3. Entonces, esta afirmación, que el valor absoluto de menos 3 es mayor que menos 3, es correcta. Pasemos a ver ahora qué pasa con la adición y sustracción de números enteros. Aquí dice, cuando los números son de igual signo, debemos sumar sus valores absolutos y mantener el signo de los valores numéricos. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy sumando dos números negativos, solamente sumo los valores absolutos de estos números y conservo el signo, que en ese caso sería negativo. Y lo mismo si fueran dos números positivos. Por el contrario, cuando los números son de distintos signos, o sea, uno es positivo y el otro es negativo, restamos sus valores absolutos y mantenemos el signo del valor absoluto mayor. Por ejemplo, aquí tenemos 4 ejemplos, entonces vamos viendo uno por uno. Dice, este primer ejemplo dice, si tengo dos números con signo más, sumo los números y mantengo el signo positivo. Ya saben que ustedes pueden poner un más o ese más se puede omitir. Entonces yo sé que acá el 3 es positivo y el 5 es positivo. Igual signo, entonces se van a sumar y se conserva el signo que es el más. Si tengo dos números con signo menos, también sumo los números. En este caso sumaría los valores absolutos y mantengo el signo. Entonces aquí en este ejemplo yo tengo menos 3, menos 5. El 3 es negativo y el 5 también es negativo. ¿Son de igual signo? Sí. Entonces los voy a sumar. Vuelvo al caso de acá. 3 y 5 me da 8, ¿cierto? Los valores absolutos. Y conservo el signo que es negativo. Entonces fíjense, si el 3 era negativo y el 5 era negativo, el resultado también tiene que ser negativo. ¿Qué pasa si yo tengo números con signos distintos? Si tengo un signo con más y otro signo con menos, resto los valores de ambos números y me quedo con el signo del número más grande. Aquí dice tapando el signo, que en realidad lo que quiere decir es que uno se queda con el número del valor absoluto mayor. Por ejemplo, aquí yo sé que el 3 es positivo y el 5 es negativo. Son de distintos signos ambos números. Por lo tanto, los voy a restar y me da 2. Si a 5 le quito 3, me da 2. Ahora, ¿con cuál signo me quedo? Sé que el valor absoluto de 3 es más pequeño que el valor absoluto de menos 5. Ya el 3 es positivo, el 5 es negativo. Entonces, el valor absoluto de menos 5 es mayor que el valor absoluto de 3. ¿Y qué signo tiene el 5? Negativo. Entonces el resultado va a ser con un signo negativo. Acá hay otro ejemplo. El 3 es negativo y el 5 es positivo. La misma idea, los signos son distintos, por lo tanto se van a restar. 5 menos 3 me daría 2. Y la misma idea, ¿cuál es mayor? ¿El 5 o el 3? El 5. ¿Y qué signo le corresponde? Un más. Por lo tanto, el resultado va a ser un 2 positivo. Hay algunas consideraciones que hay que tener al momento de resolver sumas y restas de números enteros. Aquí dice, cuando hay un signo positivo con uno negativo, esto se transforma en una operación negativa. Por ejemplo, yo tengo menos 4 más menos 2. ¿Qué pasa con ese más menos? Ese más menos yo lo tengo que dejar solamente como un menos. Y ahí lo resuelvo según la regla anterior que acabamos de ver. Entonces, menos 4 más menos 2, yo lo puedo dejar como menos 4 menos 2. Y aquí, ¿cierto? Ambos números son negativos, el 4 es negativo, el 2 es negativo. Se suman, a 4 le sumo 2, me da 6, y se mantiene el signo que es el signo negativo. Entonces aquí yo conservo el signo de la operación, que es el signo negativo. Cuando hay dos signos que son negativos, ya en la operación, esto se transforma en uno positivo.
como muestra aquí el ejemplo, tengo 8 menos menos 6. Entonces, ese menos menos yo lo puedo transformar o es equivalente a decir 8 más 6. Entonces, siempre que tengan un menos menos, ese menos menos se puede transformar por un más. Entonces aquí yo voy a tener 8 más 6 me da 14 o más 14. ¿Ya? Recuerden que el más no es necesario colocarlo, sino que se asume que este número es positivo. Con esta información podemos desarrollar los siguientes ejercicios que se muestran acá. Por ejemplo, aquí yo tengo 4, menos 4 menos menos 2. Entonces, esto yo lo puedo escribir como menos 4 y ese menos menos sería más 2. Signos distintos se van a restar. Entonces eso me quedaría en 2. ¿Y cuál valor absoluto es mayor, el del 4 o el del 2? El del 4. ¿Y qué signo tiene? Negativo. Por lo tanto, el resultado va a ser menos 2. Aquí tengo menos más. ¿Qué pasaba con eso? Se quedaba como un menos. Entonces aquí yo voy a tener 5 menos 8. Entonces aquí, ¿cierto? El 5 es positivo, el 8 es negativo. Se resta. De 5 para llegar a 8, me faltarían 3. ¿Y con qué signo queda? ¿Cuál es el valor absoluto mayor? ¿El del menos 8 o el 5? El del 8. ¿Y qué signo tiene? Negativo. Entonces aquí sería menos 3. Aquí tengo un menos menos, entonces esto va a quedar como 2 y en vez de poner menos menos, yo voy a poner más. Más 1 y 2 más 1 me da 3. Aquí tengo una resta, ¿cierto? El 14 es positivo, el 18 es negativo, lo voy a restar. De 14 a 18 me faltarían 4. Y este resultado sería negativo, ya que el 18 es mayor que el 14 y el 18 tiene un signo que es negativo. En este caso, tengo menos 4, menos 9. Ambos son números negativos, por lo tanto yo los voy a sumar, 9, 10, 11. Eso me daría 14. Y mantengo el signo que es el signo negativo. Perdón, aquí es 13. 13. Y mantengo el signo que es el valor negativo. Aquí sería menos 9 y este más menos, acuérdense que eso se cambiaría por un menos. ¿Menos qué? Menos 5. Entonces, menos 9 menos 5, ambos números son de igual signo. El 9 es negativo, el 5 es negativo. Se van a sumar 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y se mantiene el signo que es el signo negativo. Y ahí estarían resueltos entonces estos ejercicios. Finalmente, vamos a tener aquí un pequeño problema que dice lo siguiente. Un congelador tiene una temperatura inicial de 12 grados Celsius. Si la temperatura desciende 4 grados Celsius por minuto, ¿cuántos grados tendrá el congelador después de 6 minutos? Este ejercicio se puede hacer de varias maneras. Yo les voy a mostrar dos maneras, pero igual ustedes pueden ingeniársela para resolverlo de la manera que ustedes crean que es más correcta. Pero antes de resolverlo, primero hay que entender bien el problema. Dice, tiene una temperatura inicial de 12 grados Celsius. Marcamos esa información porque es relevante. La temperatura desciende 4 grados Celsius por minuto. Esa información también es importante, sobre todo la palabra descender. ¿Qué significa descender? Que la temperatura va a empezar a disminuir. ¿Y con qué operación relacionamos disminuir? Con la operación de la resta. Entonces, por cada minuto que va pasando, yo a la temperatura le tengo que ir restando 4. ¿Ya? ¿Cuántos grados el congelador tendrá después de 6 minutos? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, la información que tenemos es la temperatura inicial, ¿cierto? Temperatura inicial. ¿Cuánto tenía al inicio? 12 grados Celsius. Pasa un minuto. Entonces, cuando pasa un minuto, yo esos 12 le tengo que descontar 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que irle restando 4 grados por minuto. Entonces, a 12 yo le voy a descontar 4, eso me queda en 8. 8 grados Celsius. Pasan 2 minutos. ¿Qué va a pasar aquí? Que esos 8 grados que tenía le tengo que volver a descontar 4, porque ya habrán pasado 2 minutos más. Entonces, si a 8 le quito 4, me quedarían 4 grados Celsius.
Pasan 3 minutos. Lo mismo, esos 4 grados Celsius que yo tenía acá, le tengo que descontar 4. Quedarían 0 grados Celsius. Pasan 4 minutos. ¿Qué va a pasar? A esos 0 yo le tengo que descontar 4. Entonces, si a 0 yo le quito 4, me quedarían menos 4. ¿Menos 4 qué? Menos 4 grados Celsius. Pasan 5 minutos. Lo mismo, a esos menos 4 grados Celsius le tengo que restar 4. Entonces yo tengo una suma de números de igual signo. 4 y 4 me daría 8 y conservo el signo que es el negativo. Entonces esto daría menos 8 grados Celsius. Y pasan 6 minutos. ¿Qué va a pasar aquí? Que esos menos 8 grados Celsius yo le tengo que descontar 4. Entonces va a seguir bajando la temperatura, va a seguir disminuyendo. Entonces si de menos 8 yo le resto 4, ahí tendría dos números que son de igual signo, por lo tanto se van a sumar y me quedarían menos 12 grados Celsius. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que al pasar 6 minutos, la temperatura del congelador es de menos 12 grados Celsius o 12 grados bajo cero, que es lo mismo. Otra manera en que ustedes podrían resolver esto es dándose cuenta que si desciende 4 grados Celsius por minuto y pasan 6 minutos, ¿cuántos grados en total habrá descendido? Desciende en total, ¿cuántos grados? Sería 6 por 4, que eso me daría 24 grados Celsius. Entonces, eso desciende en total en los 6 minutos, ¿cierto? Porque pasa un minuto 4, 8, 12, 16, 20, 24. Entonces, en total, en los 6 minutos, habrá ascendido una temperatura total de 24 grados Celsius. ¿Qué tenemos que hacer ahora? A nuestra temperatura inicial, que eran los 12 grados Celsius, tenemos que descontarle los 24 grados Celsius que desciende. Claramente aquí, ¿cierto? Vemos que esto es una resta, ¿cierto? Entonces lo restamos de manera normal. Nos daría 12, ¿cierto? A 24 le quito 12, me quedan 12. Y observamos que el 24 es mayor que el 12. ¿Y qué signo tiene asociado el 24? Un signo negativo. Por lo tanto, aquí vamos a tener menos 12 grados Celsius. Por lo tanto, llegamos a exactamente la misma respuesta. De hecho, esta forma es mucho más rápida que hacerlo de esta, lo cual no significa que esta primera forma esté mala, pero es una forma en la cual ustedes podrían resolver estos problemas. Entonces, para resolver un problema, es necesario que primero se entienda el problema, lo que le están preguntando, buscar alguna estrategia para aplicarla y luego pueden comprobar su resultado buscando alguna otra estrategia que le coincida con el resultado. Por lo tanto, ahí estaría una explicación de toda la información que ustedes necesitan para poder desarrollar su evaluación de números enteros.